Hace apenas un siglo, cuando los primeros vehículos de motor circulaban por las ciudades y por las aún incipientes vías asfaltadas, se empezaba a vislumbrar un futuro que iba a determinar el siglo XX. Sin duda, el coche, la moto o el camión tendrían una incidencia en todos los ámbitos, ya sea el económico, el social, el cultural e incluso el antropológico. Además de toda una tipología de conductores, nacía por obligación el peatón urbanita, en cuya figura se cumpliría como en ninguna otra el principio darwinista de la selección natural de las especies. Esta es la visión positiva y paródica de la influencia del transporte de motor en nuestras vidas. Sin embargo, otras caras de este poliedro no tienen nada de amable. La seguridad vial sigue siendo un caballo de batalla para todos los gobiernos, ya que los accidentes de carretera son la primera causa de mortalidad de los jóvenes en nuestro país. Contra eso, los especialistas aseguran que lo más útil es la educación vial. Y a eso se han puesto dos instituciones como la Dirección General de Tráfico y la UNED. Este año se cumple la 14ª edición de cursos de educación vial que organizan conjuntamente. En ellos demuestran que hay que invertir decididamente en formación. Yo estoy convencido de que invertir en educación es rentable, en cualquier tipo de educación, ¿no? Evidentemente hay otras parcelas de la educación que sirven para elevar nivel cultural, para ampliar conocimientos. La educación vial no solo sirve para esto, sirve también para ampliar conocimientos, pero sirve sobre todo y a la larga para salvar vidas. Por lo tanto, yo pienso que es una parcela estratégica de la educación y que cualquier, es decir, un euro que se gasta en educación vial se convierte en vidas que se salvan. Los datos económicos son una de las vías de concienciación social. El coste derivado de los accidentes de tráfico es elevadísimo, miles de millones de euros. Y esto sería suficiente argumento si no fuera porque tras las cifras hay muertes, lesiones irreparables, auténticos dramas sociales. En este ámbito, todos los argumentos son necesarios para lograr salvar el obstáculo de la mentalidad permisiva con las infracciones, con el incivismo y la falta de educación que aún persiste. La mentalidad española hay que modificarla y notoriamente de que la violencia al volante es modificable, es condenable y es mejorable, y no se pueden mantener una situación de cosas que tanto costo personal, social, económico, ético y de todo tipo tiene, y eso la educación es quien puede preverlo, y no solo la corrección viene después, pero la educación es previa, y primero es corregir, prever, y después sancionar cuando no hay más remedio. Sancionar las infracciones es visto en muchos casos como una conducta puramente recaudatoria de las administraciones y no tanto como una herramienta para fomentar la seguridad de peatones y conductores. Ese es uno de los síntomas de la escasa educación vial, según la voz de los expertos. Desgraciadamente, el nivel no es lo deseable. Es decir, de hecho, existen estudios que avalan cómo determinadas personas que en su actividad laboral ordinaria se comportan de una forma y sin embargo sufren como una transformación cuando entran dentro de un coche, cuando se comportan como peatones. De hecho, hay experiencias interesantes como los propios niños, estos niños que nosotros estamos formando, a veces reprenden a los propios padres, dicen, mira, es que la señal, es que... Entonces yo creo que ahí hace falta una concienciación previa de que cuando nosotros ejercemos una tarea como conductores o como peatones, claro, tenemos unos límites de libertad, pero esa libertad no puede invadir los de la otra persona. Entonces yo creo que hace falta más cursos de formación, más cursos de reciclaje. Por ejemplo, ahora mismo con el carné por puntos, habrá que a estas personas que infringen de forma sistemática unas normas, tratar de corregirlos, tratar de hacer una reeducación, ¿verdad?, para que el comportamiento vial pues sea positivo y bueno, que de alguna forma descendamos estos altos índices de siniestralidad que se dan en las carreteras y entre la juventud sobre todo. Y esa tarea, yo creo que si esa tarea comenzamos desde la base,
Es decir, desde los niños de educación infantil y primaria, cuando llegue la adolescencia y comiencen ya a tomar sus motos, a conducir, probablemente consigamos llegarlo, pero hay que trabajar desde la base. Trabajar desde la base es la más eficaz de las medidas para fomentar la educación vial. Y ese es uno de los objetivos de los cursos de la UNED, que van destinados a los formadores, ya sean en aulas, autoescuelas, ayuntamientos. La Dirección General de Tráfico aporta además su experiencia en la formación de otros colectivos, a los que es imprescindible hacer llegar la educación y la reeducación vial. Es indispensable hacer una labor previa de estratificación de los destinatarios de la educación vial. Es decir, tenemos destinatarios en educación primaria, en infantil, en secundaria y evidentemente hay que saber en cada una de las edades qué hay que decirles y cómo hay que decírselo. Tenemos un público destinatario joven, adulto y mayor y las culturas y las necesidades y los ambientes en los que se mueven son distintos. Hay que saber en qué ambiente se mueven, qué hay que decirles y cómo decírselo. Y después tenemos otros destinatarios ya con problemas específicos, como pueden ser jóvenes con problemas especiales con la justicia, podemos tener colectivos de migrantes o tenemos población adulta con problemas de lenguaje comprensivo y también a ellos hay que buscarles qué es lo que hay que decirles, cuáles son sus intereses y cómo acercarnos a ellos. La universidad tiene su responsabilidad como centro educativo y también como principal motor de la investigación, ya sea en el terreno de la ingeniería, donde se busca mejorar los vehículos, las vías, las señalizaciones, etc., como en el de la economía, en el del derecho, la comunicación o la medicina. La universidad tiene una situación muy concreta y peculiar, es decir, la mayor parte de los que están acudiendo a la universidad coincide precisamente con el momento en que las personas acceden a tener el permiso de conducir y además en un momento en que realmente se convierten en un problema específico para la seguridad vial. La universidad evidentemente tiene una labor que hacer en todo lo que sea la concienciación social de las personas que están ellos, de los jóvenes básicamente. Y es evidente que la educación vial es una parcela importante. Yo pienso que en cualquiera de las especialidades, en las especialidades jurídicas, en las especialidades económicas, en las especialidades de ingeniería, es un buen momento para dedicar una jornada, aunque sea una conferencia, aunque sea una clase, aprovechando, por ejemplo, en el caso de los estudios de Derecho, pues los derechos del tráfico que permiten acercar al problema de la seguridad vial derivado de los accidentes de tráfico. Los accidentes de tráfico tienen una vertiente económica importante. En los estudios de economía, ¿por qué no se dedica también una jornada a hablar precisamente de los problemas económicos que provocan los accidentes y aprovechar para sensibilizar sobre el grave problema? La ingeniería estamos lo mismo, la ingeniería del transporte, la ingeniería de la industria del automóvil. Todos son buenos momentos para acercar al problema de la seguridad vial y me parece, por la información que tengo, que son momentos que ahora mismo no se están aprovechando en la universidad. El conocimiento vial va mucho más allá de los códigos de circulación, ya que incorpora otros aspectos que le hacen ser un importante campo de investigación, docencia y, por tanto, de conocimiento universitario. La educación vial es educación aplicada al comportamiento cotidiano, que es las personas cuando actuamos como copilotos, pilotos, viandantes, acompañantes, etc. Entonces, como toda educación, es promover comportamientos, valores y actitudes tendentes a respetar la vida humana propia y ajena, previendo el fallo y corrigiéndolo y asumiendo las consecuencias cuando éste se produce. Sin embargo, los dos cursos que en esta edición oferta la UNED junto a la Dirección General de Tráfico no tienen su objetivo en la formación universitaria, sino en profesores y educadores extraescolares que son punto de enlace fundamental con la sociedad. Esta es la 14ª convocatoria y los alumnos superan ya los 6.000. Una de las prioridades que nos hemos marcado en nuestra dirección general para este año y para los próximos es precisamente el intentar que la realidad de la educación vial mejore en las escuelas a base de tener profesores mejor preparados y más concienciados. Y por ello, una de las actividades que nos hemos marcado como prioritarias es precisamente acudir a las escuelas de formación de profesorado, a los claustros de profesores, precisamente para presentarles cómo se puede hacer educación vial y por qué es importante hacer educación vial. Yo pienso que esta es una de las estrategias de futuro.
La educación vial va a ser una realidad cuando los que están encargados de impartirlos estén concienciados y preparados. Tenemos alumnos un poco de todo, diría yo. Tenemos alumnos que trabajan, como les he dicho antes, en las administraciones públicas, bien sean en la comunidad o en el municipio, en los pueblos, o en los ayuntamientos, en los parques infantiles de tráfico, en las asociaciones juveniles de estos accidentes o similar. Tenemos gentes en las autoescuelas tenemos, y hay además la demanda, nos lo han hecho más de una vez, de que ofrezcamos una formación más amplia, por ejemplo, tipo máster, algo que les permitiera tener una formación de más empaque y más rigurosa. En el campo del profesorado también los profesores provienen sobre todo de los niveles educativos no universitarios, es decir, de la educación infantil, de la educación primaria y de la que hoy llamamos la educación secundaria, obligatoria o no obligatoria. Es más raro que llame a nuestra puerta algún profesor de la universidad. La universidad nos movemos por nuestros propios TIC, nuestras propias pautas, y no estamos muy acostumbrados a seguir este tipo de formaciones, quizá porque no tenemos profesores universitarios, tampoco va dirigido a este tipo de gente, sino que va dirigido a las personas que trabajan a pie de obra, bien educando a los niños y a los adultos de todas las edades y calidades en sus contextos, bien educando como profesores en los niveles educativos no universitarios. Los dos programas en este año son el curso de experto en educación vial para profesores y el curso de educación vial para educadores extraescolares, que suponen 20 y 18 créditos respectivamente, y el título de experto universitario o el diploma de actualización de conocimientos. Por una parte tenemos el curso dirigido a profesores de los diferentes niveles no universitarios generalmente, cuyos contenidos se centran más en aspectos de tipo psicológico, didáctico, evaluativo, de tal forma que para elaborar estos materiales hemos contado con la colaboración de psicólogos, pedagogos, psicopedagogos y una parte muy importante de los técnicos de la Dirección General de Tráfico. Mientras que el otro curso, dirigido a aquellas personas que no tienen titulación previa, generalmente policías locales, profesores de autoescuela, entonces estas personas se les trata de dar una panorámica general de lo que supone la educación vial para que a su vez lo puedan trasladar. Por lo tanto son contenidos, digamos, menos técnicos, son contenidos más de tipo divulgativo, de tal forma que estas personas tomen conciencia de la importancia que tiene la educación vial dentro de sus contextos laborales y que lo puedan aplicar después dentro de las autoescuelas o dentro de las policías locales, parques infantiles de tráfico, etc. La UNED pone a disposición de los alumnos su extensa red de centros asociados, que en función de la procedencia de los estudiantes establecerá las oportunas tutorías. Además, los materiales didácticos multimedia completan la metodología de formación a distancia con la calidad que caracteriza a la UNED. Este curso, que arranca hace 15 años con la DGT, pues lógicamente utiliza o recurre a esta metodología a distancia que se sustenta sobre unos materiales didácticos específicos. Un material importantísimo es lo que llamamos la guía didáctica, donde se dan unas orientaciones generales sobre lo que es el curso y los puntos principales que recomendamos a nuestros alumnos que lean con detalle, puesto que ahí se les informa de lo que pretendemos con el curso, de cuáles son los contenidos fundamentales, cómo se les va a evaluar, qué trabajos van a desarrollar, cómo pueden entrar en contacto con las jefaturas provinciales de tráfico para que les faciliten materiales. Y también tenemos unos textos desarrollados de forma específica para los dos cursos. Así, por ejemplo, el curso de Vial Profesores tiene 2 tomos y el de Extraescolares un solo tomo. A esto hay que añadirle otras posibilidades, como son unas páginas web que hemos diseñado en los cursos pasados y se está empezando ahora dentro de la plataforma de la UECT, la plataforma de la UNED, esa enseñanza virtual que sería como apoyo a los materiales escritos. Naturalmente el alumno, a través de todos estos diferentes multimedia que podemos llamar, puede llevar adelante sus estudios y al final alcanzar los resultados esperados. Además del número creciente de alumnos matriculados cada año, a ambas instituciones les anima a continuar con estos cursos e incluso la posible ampliación a un título como el de máster, el reconocimiento social que les llega desde otros ámbitos públicos y privados. En el curso de extraescolar, sobre todo, tenemos algunas anécdotas curiosas. Por ejemplo, hay comunidades autónomas donde la policía municipal, para poder colaborar en la impartición de
educación vial en las escuelas, una actividad muy querida por la Policía Municipal, pues les exigen como requisito haber realizado el curso de educación vial de la UNED. Entonces llaman a la puerta, la matrícula está ya cerrada, entonces algún señor alcalde muy importante en su localidad, por conocido y por tal, se ha dirigido a nosotros pidiéndonos que admitamos a alguno de sus policías para que puedan tener también juego en los concursos de impartir educación vial. Nos han escrito de alguna comunidad autónoma pidiéndonos nombres de antiguos alumnos para colaborar en la elaboración de materiales didácticos sobre educación vial. Tenemos de alguna comunidad autónoma que en alguna convocatoria para cubrir plazas ha puesto requisito tener realizado el curso de la UNED o similar. Es decir, creemos que se ha ido abriendo una conciencia social precaria todavía, que hay que aumentar y que nuestra universidad ha colaborado en ello, y creo que esa riqueza pues es de agradecer tanto a la Dirección General de Tráfico como a nosotros, y debemos de enriquecerla, mimarla, porque no nos pertenece, o sea, nosotros la administramos, pero realmente la demanda viene de fuera y la necesidad también, y creo que el compromiso de las instituciones es contribuir a abrir cauces para que esas necesidades se vayan cubriendo. Los contenidos van siendo actualizados continuamente, puesto que los conocimientos y también los retos tienen ese mismo dinamismo. La educación vial, la seguridad, etc., son temas de constante preocupación y atención, tanto dentro de nuestras fronteras como en los países del entorno. A veces nos pensamos que los problemas que tenemos aquí los tienen absolutamente resueltos en otros países europeos. Y en todos los foros internacionales, cuando acuden los especialistas, los responsables de la seguridad vial a nivel europeo, en una de las cosas en que están todos de acuerdo es que la educación vial es una de las, curiosamente, asignaturas pendientes en toda Europa. En todos los países están intentando que la educación vial sea una realidad profunda, que los niños desde el primer ABC empiecen a familiarizarse con lo que es la movilidad segura, y en todos los países están convencidos de que todavía les queda mucho camino por recorrer. En este, como en otros temas, hay unos elementos de base que son comunes. La educación es uno de ellos. Las campañas de prevención, los consejos, los estudios, pierden eficacia o se diluyen si no llegan a un receptor formado, concienciado en la trascendencia que para el sano funcionamiento de la sociedad tiene hoy en día la educación vial. Las carencias en este campo tienen funestas consecuencias. Los accidentes de tráfico tienen una serie de secuelas inmensas y la educación puede prever en buena medida que esto ocurra. ¿Cómo? Pues modificando y modelando el comportamiento desde preescolar a la ancianidad, y siempre pensando en que se pueden modificar las condiciones sociales y las actitudes y disposiciones personales. Insisto, comportamientos, valores y hábitos de conducta hacia los otros y hacia nosotros. Y creo que en esto tenemos un déficit muy importante en la sociedad española. El juguete del coche, no acabamos del coche o de todas las variantes que hay del motor, que es indispensable en el desarrollo humano y en las sociedades avanzadas. Tenemos que asociar una serie de valores y una red de conductas de aceptación y de rechazo a determinados comportamientos que hasta hoy no los tenemos, y que esta conciencia social progresiva nuestra universidad está modestamente contribuyendo. Si estos comportamientos, valores y hábitos calaran en nuestra actitud como conductores o pasajeros, no habría que lamentar que 1/3 de los fallecidos por accidente de moto no llevasen el obligatorio casco, o que el mismo porcentaje de los muertos en otros vehículos no utilizaran el obligatorio cinturón. Son muchas vidas que sumar a las de las imprudencias de los peatones para no valorar la educación vial como un ámbito prioritario de nuestra formación como individuos sociales.